Dentro de disciplinas como la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica y la ingeniería en electricidad, es frecuentemente importante hacer el cálculo de potencial, el cual podemos definirlo como el trabajo realizado por una partícula de carga a través de un campo electrostático. Como es de esperarse, este cálculo se puede llevar a cabo utilizando una integral de línea a través de una trayectoria cerrada dentro de este campo electrostático. Sin embargo, debido a la simetría que genera este tipo de problemas, que corresponde a una simetría de tipo esférica, donde tenemos definido un ángulo azimutal, nos resulta fácil hacer esta transición de un sistema de ejes tridimensional a un sistema esférico. Es aquí donde los polinomios de Legendre nos permiten hacer esta simplificación de cálculos pasando de un sistema a otro. El primer término del potencial eléctrico se le conoce como monopolo, que corresponde al primer polinomio de Legendre. El segundo término le corresponde el nombre de dipolo, que hace referencia al segundo polinomio de Legendre, y finalmente el tercer término, llamado cuadrupolo, que hace referencia al tercer polinomio de Legendre. Matemáticas, los armónicos esféricos son funciones armónicas que representan la variación espacial de un conjunto ortogonal de las soluciones de la ecuación de Laplace cuando la solución se expresa en coordenadas esféricas. La ecuación de Laplace en coordenadas esféricas viene dada por la siguiente expresión. Si en esta expresión se consideran soluciones particulares de la siguiente forma, la parte angular y se denomina armónico esférico y satisface la relación que se muestra en pantalla. Si a su vez se usa el método de separación de variables en esta última ecuación, se puede ver que se permiten soluciones periódicas en las dos coordenadas angulares. Entonces, la solución periódica del sistema dependerá de los enteros L y M, y vendrá dada en términos de funciones trigonométricas y de polinomios asociados de Legendre. Entonces, se tiene la siguiente expresión, donde Y se llama función armónica esférica de grado L y orden M, P es un polinomio asociado de Legendre, N es una constante de normalización, y teta y phi representan las variables angulares, el ángulo polar y azimutal, respectivamente. Los armónicos esféricos son importantes en muchas aplicaciones teóricas y prácticas, en particular en la física atómica y en la teoría del potencial. Un ejemplo de ello podría ser el moderno modelo atómico cuántico del átomo de hidrógeno, pues este presupone que cada electrón en un estado estacionario de energía tiene una posición que se distribuye alrededor del núcleo atómico, con una distribución de probabilidad cuya variación angular viene dada por un armónico esférico. Las ecuaciones de Legendre se pueden ver aplicadas también en el modelo analítico de un sistema motor, que está incluido el árbol de transición y el acople flexible. En esta parte se utilizan multiplicadores de Legendre, que son nada más y nada menos que variables fantasmas que nos ayudan a resolver el problema. Esto con la finalidad de optimizarlo y encontrar los mínimos y máximos del mismo. El problema se desarrolla con un desbalanceo del motor y desalineamiento. Esto genera vibraciones en máquinas rotativas, lo cual hace que el árbol de transición, los acoples y la rotación se dañen a un largo plazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues es analizar el comportamiento de la rotación del árbol de transición, que tiene un desalineamiento angular incluido. Esto es nada más y nada menos que utilizar un modelo analítico con las ecuaciones de Legendre, que esté incluido el, la energía disipada por la rotación y el momento inercia con la masa del árbol de transición. En la imagen se pueden ver dos árboles de transición. El segundo árbol de transición es el que tiene un desalineamiento angular incluido, que es lo que hace que se esté desgastando el mismo árbol con los acoples y la rotación. Lo que hace estos multiplicadores de Legendre es alinearlo para que ya no ocurra esto. Las mareas son un fenómeno que consiste en el flujo y reflujo de las aguas del mar. Es un fenómeno de origen astronómico que corresponde al movimiento creciente, que es conocido como el flujo, y el decreciente, que es el reflujo, de las aguas de los mares y océanos. Este movimiento constante de las aguas de los océanos de todo el mundo está causado por atracción que sufren las masas del agua por la fuerza de la gravedad tanto del Sol como de la Luna. Esto a los ingenieros marítimos les ayuda a poder hacer el cálculo del potencial producido a partir de una masa con simetría esférica. Gracias a eso podemos aproximar el potencial de marea y la amplitud de marea.
Si queremos expresar el potencial en función de la gravedad superficial, tendremos que hacerlo como la primera fórmula. Y la amplitud de marea, que es conocido de esta manera por la expresión de Murray y Dermot, se tendría que expresar como en nuestra segunda fórmula. Teorema de valor medio creado por Lagrange. El teorema consta de dos condiciones que se deben de cumplir, de las cuales se saca un resultado. Primera, la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Segunda, la misma función tiene que ser derivable en ese mismo intervalo pero abierto. Si esto se cumple, existe un punto C que pertenece al intervalo de A y B, que dice que la derivada de C es igual a la diferencia de la función de B menos la de A sobre B menos A. Es decir, que si existe una gráfica curva, como lo vemos en pantalla, donde es constante el intervalo cerrado de A y B y aparte es derivable en ese mismo intervalo pero abierto, existirá una función C que se ve punteada en la gráfica de color verde y existirá una pendiente de esa curva que será 100% paralela a la función C. Como una aplicación de este teorema tenemos el ejercicio en pantalla. Básicamente pregunta si un carro sobrepasa un límite de velocidad de 120 km por hora por una caseta. Si pasa por una caseta a las 12 y por otra 4 minutos después con una diferencia de 10 kilómetros de distancia, si el carro no para. Al sustituir los datos del ejercicio en la ecuación derivada de C igual a x de b menos x de a sobre b menos a, nos da como resultado 10 kilómetros sobre 4 minutos, que eso a su vez nos da como resultado 150 kilómetros por hora. Es decir, el carro en algún punto de la trayectoria superó el límite de velocidad por 30 kilómetros por hora, por lo tanto se llevó una multa. Una de las aplicaciones de los polinomios de Legendre es en el desarrollo multipolar. Los polinomios de Legendre son también útiles en la expansión de funciones de la forma, mostrada en la primera ecuación, que aparece naturalmente en el desarrollo multipolar. Un desarrollo multipolar es una serie matemática que representa una función matemática y depende de los ángulos, usualmente polares. En la primera ecuación, del lado izquierdo, es la función generadora de los polinomios de Legendre. Como un ejemplo, el potencial eléctrico, debido a una carga puntual localizada en el eje X, varía como en la segunda ecuación representada. Si el radio R del punto de observación P es más grande que A, el potencial puede expandirse en polinomios de Legendre. Una de las principales áreas de la ingeniería donde se hace uso de las funciones de Bessel es en la ingeniería civil, ya que es aquí donde se hace el estudio de la propagación de ondas para determinar la severidad de un movimiento sísmico. La metodología fue desarrollada principalmente por el sismólogo Keiteaki, que estableció las bases para la disciplina de la interferometría dentro de la ingeniería civil. Esta metodología consiste en una serie de 4 pasos sistemáticos, comenzando en la obtención de los registros de velocidad generados en una zona sísmica por una placa tectónica, para posteriormente hacer un procesamiento de datos y remover los posibles falsos positivos, remover la tendencia de los datos para obtener una señal más limpia y finalmente limitar el dominio de la señal a un intervalo que sea de nuestro interés. Esto nos lleva al cálculo de velocidad de fase promedio, el cual se lograba haciendo un ajuste de funciones de Bessel, que para partir de cada velocidad que se haya obtenido en la etapa número 1 de la metodología, se aplicaba una función de Bessel, que estaba construida con base a la distancia de separación entre onda y onda. Otra aplicación de la ecuación diferencial de Bessel es la modulación de frecuencia FM. Esta técnica de modulación angular permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. La señal modulada en ángulo se denomina SDT y es de la forma que se observa en pantalla. Entonces, en FM se tiene la siguiente expresión, donde phi de t es el ángulo de fase, A subíndice C es la amplitud de la señal portadora y F subíndice C es la frecuencia de la señal portadora. M de t es el mensaje que se desea transmitir y tiene la siguiente forma. Desarrollando estas dos expresiones se obtiene S de t FM, donde se introduce un parámetro beta, mejor conocido como índice de modulación. Además, en esta expresión, A subíndice M corresponde a la amplitud del mensaje y F subíndice M corresponde a la frecuencia del mensaje. Dado que la modulación en frecuencia es no lineal, el espectro de señal no puede ser obtenido a través de una transformada de Fourier. Entonces, la transformación a frecuencia es evaluada numéricamente en términos de la función de Bessel. De esta ecuación se observa que las amplitudes del espectro de una señal son controladas por la función de Bessel de primera clase. Bueno, yo les voy a platicar de la aplicación de las fórmulas de Bessel en fibra óptica.
Principalmente se encarga de explicar el comportamiento de las ondas en cavidades cilíndricas, y las fórmulas de Bessel han tenido una gran contribución en el diseño y la aplicación de las mismas fibras. Se puede representar con la siguiente fórmula, donde tenemos que N1 es el índice de refracción y K1 es la magnitud del vector de onda en el núcleo. N2 es el índice de refracción del revestimiento y K2 es la magnitud del vector de onda en el revestimiento. Quiero aclarar que la densidad debe de ser menor que el radio cuando hablamos del núcleo, y cuando nos referimos al revestimiento la densidad tiene que ser mayor al radio. En la siguiente imagen nos dice que tenemos que imaginar un cono dentro de la fibra óptica y el revestimiento. Este cono está relacionado con el ángulo crítico, que es el que se encuentra acá. Cuando la luz se introduzca dentro del cono, hará que tenga una mayor refracción. ¿Y esto en qué nos ayuda? Bueno, pues ayuda principalmente a la fibra óptica en que alcance mayores longitudes y no haya tanta pérdida de luz. El lenguaje universal. A lo largo de la historia podemos observar que hay diferentes formas de comunicarnos. Dentro de ellas están las señas, la música, las expresiones corporales, las matemáticas, entre otras. Dentro de la música podemos ver que existen diferentes instrumentos: trompeta, tambor, guitarra, violín, etc. Pero, ¿qué es lo que genera el sonido? Pequeñas perturbaciones en la atmósfera de presión se pueden percibir como sonido a través del aire. ¿Cómo podemos medir la presión atmosférica que hacen los instrumentos? Muy sencillo, y con una herramienta que casi todos tenemos en casa, como lo es el micrófono. Si graficamos lo que capta el micrófono, podemos observar en el eje X al tiempo y en el eje Y la presión atmosférica. Por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX se crearon modelos para percibir cómo se mueve la cuerda del violín, y con estos modelos podemos simular cómo sería el movimiento. Si cortamos un cuadro del video en pantalla, podemos observar que es una curva o un gráfico. En el siglo XVIII, Joseph Fourier descubrió que cualquiera de estas curvas se puede describir como una suma infinita de funciones trigonométricas con seno y coseno. En el caso de violín se puede resolver con modelos en funciones trigonométricas, senos y cosenos, que son soluciones de la ecuación de movimiento armónico, que es una ecuación diferencial de segundo orden, que a su vez es una ecuación diferencial lineal. Transmisión de señal y pérdida de decibeles. Esto engloba el conjunto de técnicas que se utilizan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente llamada una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación que en la informática se utiliza, lo que posibilita transmitir la información de manera simultánea, además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Es aplicada en el área de telecomunicaciones en una ingeniería, lo cual muestra el mapa de cableado graficando las interferencias por ruido, en el cual se aplican las ecuaciones diferenciales y la ecuación de Bessel. Una vez que se haya concluido de medir la pérdida de decibeles en la fibra óptica o en un cable UTP, se tiene que determinar si esta pérdida de decibeles es aceptable o no. Esto para saber si aún es aceptable el uso de estos cables o es necesario su reemplazo. Una de las aplicaciones de la ecuación de Bessel es en la ingeniería de los alimentos. La aplicación de las soluciones de la ecuación diferencial de Bessel en los perfiles de distribución de temperatura durante los procesos de calentamiento de alimentos envasados herméticamente y de forma cilíndrica, partiendo de la ecuación representada en la imagen, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Tiene soluciones ondulatorias cuyos valores de la función se reemplazan en las relaciones de transferencia de calor del cilindro, facilitando el mecanismo de distribución de temperatura en alimentos enlatados en envases de hojalata. Una representación es la imagen del cilindro. Los valores de la función permiten y facilitan de forma considerable la distribución de temperatura en envases geométricas cilíndricas. A su vez, la distribución de temperaturas para alimentos contenidos en envases metálicos resulta tener un comportamiento continuo y coherente.